Hola jóvenes, el día de hoy vamos a trabajar con lo que sería el estado gestor benefactor. Sin embargo, para efectos de poder analizar este tema, es importante remontarnos a un acontecimiento histórico de suma importancia para la historia de Costa Rica. Prácticamente estamos con un hito histórico que marca un antes y un después en la historia nacional. Y estoy hablando precisamente de la Guerra Civil de Costa Rica en el año de 1948. Si vemos la imagen, podemos observar algunas estampas muy importantes de ese momento de coyuntura histórica, como sería precisamente un grupo de hombres armados que participaron precisamente de este conflicto que se desarrolla sobre todo en la zona de Los Santos, en el Cerro de la Muerte, en Pérez Celedón, incluso en el Tejar de Cartago, en San Ramón, en Limón y otros lugares de nuestro país. También vemos por ahí una imagen que corresponde al Codo del Diablo, y esto es por un acontecimiento histórico, sobre todo que se da después de la Guerra Civil de 1948, donde, para adelantarme un poquito los hechos, una vez que son derrotados, en este caso los partidarios de don Rafael Ángel Calderón Guardia, así como los partidarios del Partido Comunista, valga la redundancia, se firma un acuerdo, el pacto de la Embajada de México, donde se busca que no haya una persecución, que no haya un odio o que no haya represalias en contra de el bando perdedor. Sin embargo, para los que hemos tenido la oportunidad de analizar un poquito esta información del Codo del Diablo y otros acontecimientos, nos damos cuenta que eso no se respetó, que en realidad hubo persecución de comunistas, se les quitó sus tierras, sus propiedades, algunos incluso fueron secuestrados, desaparecidos, otros tantos que tuvieron que exiliarse de nuestro país. Bueno, quizás el acontecimiento más importante que marca nuestra idiosincrasia costarricense a partir de ese momento histórico va a ser precisamente la abolición del ejército, que lo podemos observar en la imagen del centro, donde don José Figueres Ferrer, mediante un mazazo en un torreón del cuartel Bellavista, en una mañana del 1 de diciembre de 1948, abolió el ejército. De la mano de los nuevos cambios que surgen en nuestro país a partir de el triunfo de don José Figueres Ferrer, tenemos precisamente la aprobación del voto femenino, que me parece a mí es otro acontecimiento que marca una gran importancia, sobre todo para las mujeres que desde hacía muchísimas décadas, muchísimo tiempo atrás, venían luchando por este derecho, y que por supuesto no era que se hubiera logrado, vamos a decirlo así, una igualdad completa, pero fue un avance sumamente importante, sobre todo tomando en cuenta el contexto de la sociedad costarricense de aquel momento. Para recordar algunas de las cosas importantes que se vivieron en aquella época, es importante retroceder un poquito, ir a las causas de la Guerra Civil de 1948. Tomando en cuenta lo que nos dice el libro de texto con el que estamos trabajando, la primera que nos menciona son los vicios administrativos. Esto quiere decir que en el gobierno de don Rafael Ángel Calderón Guardia, de 1940 al 44, y posteriormente en el gobierno de don Teodoro Picado Michalski también, se da corrupción a nivel político, se da el nepotismo, se dan otras anomalías en la gestión gubernamental con las cuales una gran parte de la población no se encontraba conforme, no se encontraba contenta, y por supuesto que no le parecía correcto, y por lo cual tampoco iban a tolerar que este gobierno se siguiera perpetuando en el poder y sobre todo siguiera llevando a cabo estas prácticas. El otro aspecto que nos mencionan son los vicios electorales, que ya de por sí estaban bastante arraigados en el sistema político de aquella época. Se habla de que don Rafael Ángel Calderón llega al poder mediante un fraude electoral. Se sospechaba que don Teodoro Picado había llegado también al poder mediante un fraude electoral, y así sucesivamente con las diferentes situaciones. De hecho, hay que retrocedernos un año antes, para el año de 1947,
cuando precisamente en el gobierno de don Teodoro Picado se da la famosa huelga de los brazos caídos, que básicamente fue un movimiento social que le exigía al gobierno garantías en el proceso electoral del año siguiente, en las elecciones de 1948, donde lo que se buscaba es que el gobierno garantizara que no se iba a dar un fraude electoral, para lo cual entonces se da una serie de cambios y una serie de reformas a nivel electoral. Sin embargo, pues como todos sabemos, no fueron suficientes para poder evitar siempre el famoso fraude electoral y por supuesto la confrontación social. Por otro lado, tenemos la reacción contra la legislación social, que podemos decir que también tiene que ver con la polarización social, ya que tenemos dos grupos sociales en Costa Rica bastante definidos en aquel momento. Si bien es cierto, tenemos un grupo de clase popular, de clase baja, clase media, sobre todo lo que son los sectores proletarios, los trabajadores costarricenses, que al verse beneficiados con las reformas de don Rafael Ángel Calderón Guardia, como por ejemplo el Código de Trabajo, las garantías sociales, entre otras reformas y otros cambios importantes, por supuesto que estaban apoyando a don Rafael Ángel Calderón. Sin embargo, pues por el otro lado tenemos a los empresarios, a los grandes terratenientes, a las personas de la clase alta que eran los que le daban empleo a las personas que más bien se vieron perjudicados. ¿De qué manera se vieron perjudicados? Bueno, al no estar acostumbrados anteriormente a cumplir con ciertos requisitos, con ciertas normas, con ciertas leyes, a cumplir con ciertos derechos que tenían los trabajadores, ahora este sector ve que sus intereses se ven amenazados, ve que tienen que sacar parte de lo que anteriormente eran sus ganancias ahora para pagar un seguro social, para pagar incapacidades si el trabajador, por ejemplo, sufría algún accidente o este tipo de cosas. Entonces, ese grupo social precisamente está en contra de don Rafael Ángel con el interés no solamente de quitar a los calderonistas y a los comunistas del poder, sino que además de abolir, de quitar esa legislación social. Por otro lado, sabemos que una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, vamos a tener el inicio de lo que sería la Guerra Fría, donde hay una polarización a nivel mundial con dos bandos claramente establecidos. Por un lado, Estados Unidos con el sistema capitalista y por el otro lado tendremos a la Unión Soviética con la teoría del socialismo. En el caso de Costa Rica, el Partido Comunista de aquella época, que había tenido importante protagonismo junto con la Iglesia Católica y el Partido Republicano Nacional para gestar las garantías sociales, significaba precisamente una amenaza, la proliferación de una ideología que era contraria al capitalismo y a la influencia que ejercía los Estados Unidos en nuestro territorio y en términos generales sobre todo el continente americano. Es por tanto que la alianza de don Rafael Ángel Calderón con el Partido Comunista no es bien vista y por supuesto que Estados Unidos va a apoyar cualquier oposición, cualquier candidato o cualquier persona que busque derrocar, quitar del poder o eliminar ese comunismo, como ya sabemos precisamente al ser don José Figueres Ferrer ganador de la Guerra Civil de 1948, precisamente una de las cosas que primero se hace es prohibir el comunismo en Costa Rica, con lo cual de sobra queda latente, ¿verdad?, que precisamente esto benefició a Estados Unidos, esto mantuvo contento a Estados Unidos durante ese periodo de la Guerra Fría, donde hubo un mayor acercamiento con los Estados Unidos y donde hubo persecución de los comunistas, repito. Por último, y la gota que derrama el vaso es precisamente el fraude electoral en las elecciones de 1948, donde los telegramas daban como virtual ganador a don Otilio Ulate Blanco. Sin embargo, al quemarse las papeletas en el Colegio Superior de Señoritas, el Congreso decide anular las elecciones y por consiguiente, pues no hay un claro ganador. Sin embargo, pues esto no beneficiaba, digamos, de alguna manera a Calderón, pero tampoco le daba el poder a don Otilio Ulate, quien supuestamente era el ganador de esas elecciones. Bueno, el conflicto se desarrolla, como ya lo había mencionado, en el Cerro de la Muerte. Aquí vamos a ir tal vez no profundizando mucho. Recordar que don José Figueres Ferrer ya se había exiliado. Bueno,
no era que se había exiliado, era que lo habían exiliado, era que lo habían expulsado del país debido a un discurso radial donde hacía una fuerte crítica al gobierno de don Rafael Ángel Calderón. Y entonces, estando allá en México, conoce a otros exiliados de otros países que también tenían un descontento, por supuesto, de los gobiernos que estaban en ese momento en sus respectivas naciones, y se funda el Pacto o Legión del Caribe. Este grupo de personas hace esfuerzos para conseguir armas, para conseguir pertrechos de guerra, y el objetivo era terminar con las dictaduras del área centroamericana y del Caribe, dentro de las cuales la mira estaba sobre todo enfocada a terminar con la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana. También por ahí se vislumbraba derrocar a la familia Somoza en Nicaragua. Sin embargo, al final, con todo este asunto del fraude electoral, Figueres convence a las personas del Pacto del Caribe, a la Legión del Caribe, para que sean ellos los que le envíen las armas a don José Figueres Ferrer y que inicie de manera expedita, de manera inmediata, entonces, esa guerra civil en nuestro país. Es así como varios aviadores son reclutados o trabajan para don José Figueres Ferrer, consiguen secuestrar o conseguir algunas avionetas que salen desde la pista de aterrizaje en Pérez Celedón, viajan hasta Guatemala, ahí consiguen el armamento y por supuesto que ya después ofrecen ese armamento al grupo insurgente de José Figueres Ferrer, que mejor preparado y con mejores estrategias, y don José Figueres Ferrer, que se conocía como la palma de la mano, el Cerro de la Muerte, pues logran ir debilitando, logran ir derrocando a los partidarios de don Rafael Ángel Calderón hasta que son derrotados. Aquí hay asuntos polémicos porque no hay realmente una cantidad o una cifra oficial de muertos de este conflicto. Algunos hablan incluso de 1.500 personas, otros de 3.000, otros de 5.000. Menciono esto porque, si bien es cierto, hubo un periodo histórico donde Liberación Nacional va a gobernar Costa Rica prácticamente por 50 años, lo cierto del caso es que escribieron cosas muy bonitas y realmente hicieron cosas muy buenas, pero también se encargaron de todos aquellos trapos sucios, toda aquella basura, como quien dice, esconderla debajo de la alfombra. Entonces, siempre hay dudas. Hasta hace pocos años, incluso hace poco se hizo un documental sobre el caso del Codo del Diablo. Entonces se ha mantenido, hay una historia oculta, se ha mantenido ahí en secreto muchos datos sensibles y muchas cosillas que realmente vienen a opacar, vamos a decirlo así, las cosas positivas que realizó el Partido de Liberación Nacional, porque también hay que mencionar que se hicieron cosas muy malas, y ese es el otro detalle precisamente. Bueno, dentro de las consecuencias, una vez que gana don José Figueres Ferrer este conflicto, se firma el Pacto de la Embajada de México, donde precisamente los ganadores y los perdedores de este conflicto firman la paz, por decirlo así, y dentro de esos acuerdos de la Embajada de México estaba la no persecución de los comunistas, cosa que, repito, no se cumple. Surge un gobierno de facto, un gobierno de transición. Ese gobierno se va a llevar a cabo mediante el liderazgo de una organización llamada la Junta Fundadora de la Segunda República, obviamente presidida por don José Figueres Ferrer, pero que también tenía importantes y prominentes personajes de la historia, importantes intelectuales e incluso representantes de la iglesia como el padre Benjamín Núñez, don Rodrigo Facio, por ahí, dentro de los cuales estaba incluso personajes que más adelante iban a ser presidentes de Costa Rica también, como Francisco J. Orles Balmarcich, el mismo Luis Alberto Monge Álvarez, entre otros personajes importantes de la historia nacional. Bueno, esta Junta Fundadora de la Segunda República, que va a gobernar durante 18 meses, se va a encargar de crear una nueva constitución política, la Constitución de 1949. Va a haber un nuevo reordenamiento del país y como ya lo menciona, el surgimiento de una segunda república es casi como comenzar de cero, con un nuevo rumbo en la política nacional, un nuevo modelo de Estado.
Pero bueno, había que, primero que todo, dar respuesta a ciertos problemas que habían provocado o desencadenado esa guerra civil de 1948. Dentro de los más urgentes estaba garantizar transparencia en los procesos electorales y es así como se aprueba la creación del Tribunal Supremo de Elecciones, también la aprobación del voto femenino. Por supuesto que siendo consecuentes con los procesos democráticos, se firma el pacto Ulate-Figueres, donde don José Figueres Ferrer precisamente se compromete a devolver el poder al ganador de las elecciones de 1948, don Otilio Ulate Blanco, una vez que pasaran los 18 meses del gobierno de facto de la Segunda República. Contrario a lo que el bando que apoyó a don José Figueres Ferrer esperaba, que era que una vez finalizada la guerra civil de 1948 se quitaran las garantías sociales, esto no ocurre. Don José Figueres Ferrer y la Junta Fundadora de la Segunda República respetan las garantías sociales y más bien vienen a fortalecerlas. Dentro del proceso de esta nueva república también se busca la nacionalización bancaria, por lo cual fue importantísimo la creación del Banco Central y ya vamos a tener, como lo menciono, una nueva etapa, un nuevo modelo de Estado llamado Estado gestor benefactor. Entonces es aquí justamente donde marcamos los antecedentes de lo que sería el tema del Estado gestor benefactor en nuestro país, que va alrededor de la década de 1950 y hasta 1980.